que tú nos permites estar en esta tarde, Señor, apartar este tiempo, este día completo, Señor, para poder buscar tu rostro. Abre nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra sea la que nos hable en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una historia china habla acerca de un anciano labrador. Dice que ese anciano tenía un viejo caballo y lo usaba para cultivar el campo. Un día dice la historia que el caballo escapó allá por las montañas, pero cuando los vecinos se dieron cuenta de eso, le dijeron: qué mala suerte la tuya, porque perdiste el caballo. Y el ancianito se hizo 3 preguntas y le dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, pasó el tiempo. Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos, porque fíjense que luego de que se fue el caballo, ese caballo trajo a otros caballos salvajes. Entonces la gente le replicó, y le dijo al anciano: bueno, esa es buena suerte porque se te fue el caballo, pero te vinieron más. Bueno, el anciano dice: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pero fíjense que ese anciano tenía un hijo, y dice que cuando intenta domar a uno de esos caballos, se cae y se rompe la pierna, y todo el mundo consideró aquello como una desgracia, ¿verdad? Lo que antes había sido una bendición, ahora se consideraba una desgracia. Pero dice que el labrador se limitaba a decir: buena suerte, quién sabe, mala suerte, quién sabe. Y dice que unas semanas más tarde el ejército de aquel poblado llegó al pueblo y comenzó a reclutar a todos los jóvenes que tenían buen estado físico en ese pueblo. Y la historia dice que cuando vieron al hijo del labrador que estaba quebrado de la pierna, dice que no se lo llevaron porque como estaba quebrado de la pierna, no fue reclutado. Entonces ahí las personas se quedaron atónitas, ¿verdad? Este tiene suerte, ¿verdad? Porque si no se hubiera quebrado la pierna a su hijo, pues se lo hubieran llevado. Ahora, ¿había sido buena suerte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Había sido mala suerte? ¿Quién sabe? Ahora, todo lo que a primera vista parece quitarnos el tiempo o retrasarnos a nosotros, puede ser un disfraz simplemente. Quizás hay cosas en la vida que nosotros digamos: híjole, qué mala suerte tengo, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero realmente esta historia nos ayuda a ver que a Dios no se le escapa nada de las manos. Decía el hermano Agustín hoy por la mañana que Dios no improvisa, ¿verdad? Dios tiene todo bajo control. Y sin duda alguna la Biblia nos habla acerca de historias interesantes también, que en la vida de esas personas pudieron haber pensado que a Dios se le había escapado de las manos su situación. Quizás en nuestra vida hay veces que pensamos que se nos escapa o a Dios se ha olvidado de nosotros. Pero realmente Dios siempre tiene el control de todo lo que nos está pasando. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Génesis, y hemos estado estudiando la vida o la historia, hemos estado viendo la historia de la familia de Jacob. Hemos visto cómo José, siendo un niño consentido, un niño soñador, es amado por su papá, pero odiado por sus hermanos. Y hemos visto cómo José, la vez pasada que vimos este pasaje, fue vendido por sus hermanos porque sus hermanos le tenían envidia. Pero ahora, pasando al capítulo 39, porque eso lo dice en el 37, continúa, porque el 38 hace como un paréntesis para darnos, la Biblia muestra la historia de Judá y Tamar. Pero ahora no quisiera centrarme yo en ese pasaje, sino que quisiera que continuáramos viendo qué pasó con José, porque nos quedamos viendo de que José se lo llevaron los ismaelitas, ¿verdad? Lo llevaron cautivo y ahí quedó todo. Le dijeron a su papá y su papá pues estaba entristecido. No comprendía el por qué su hijo ya no iba a estar con él.
Ahora, el versículo 39, el capítulo 39, dice así, versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar. He ahí un joven que tenía mala suerte, quién sabe, decía la cierta. Buena suerte, quién sabe. Pero sin duda alguna, Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando en su vida. El tema de esta predicación es honrando a Dios a pesar de. Honrando a Dios a pesar de. Hay veces que se nos olvida que para honrar a Dios no necesitamos estar bien siempre. Para honrar a Dios muchas veces no va a estar muy bien, que digamos. Pero nuestro deber como creyente es seguir honrando a Dios a pesar de. Acompáñenme ahí al versículo 1 siempre. Dice que lo trasladaron allá y lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Versículo 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. El versículo 6 lo recalca y dice: por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo, agrega allí la Biblia, ¿verdad? En primer lugar, la vida de José nos enseña que él honra a Dios a pesar de no estar donde quisiera estar. José nos enseña que él honra a Dios a pesar de no estar donde él le gustaría estar. ¿No le ha pasado en algún momento que o se recuerda usted en su vida que quizás la escuela donde usted estudió o estudia no es la escuela donde quisiera haber estudiado? No, que yo quizás quisiera estar en otro colegio o en otro país, o quisiera haber nacido en otro país. Pues José nos enseña que debemos honrar a Dios a pesar de no tener lo que quisiéramos. La vida de José es una vida muy, muy interesante. Dice el versículo que José fue llevado a donde una persona importante de Egipto. Y dice ahí el versículo 2 que el Señor estaba con José. Hermano, hermana, las situaciones que pasamos en nuestra vida a veces no las comprendemos, pero créanme, si usted está honrando a Dios, Dios va a estar con usted, sea el lugar donde usted esté, sea cual sea el lugar. Y José nos enseña que él tiene que ser una persona, o él es una persona que honra a Dios con su trabajo. José es una de las personas que podría haber dicho: bueno, aquí yo no quiero estar aquí, mis hermanos me vendieron. ¿Dónde estaba Dios cuando mis hermanos me vendieron? ¿Dónde estaba mi papá cuando mis hermanos me vendieron? Yo me portaba bien, lo único malo que hacía es tener visión, era tener un sueño, ¿verdad? A futuro. No había hecho nada malo. Pero realmente Dios tenía un plan maravilloso para José. La vida de José dice y nos enseña que José era un excelente trabajador. José dice aquí en el versículo 2, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón, el Egipto. A veces, cuando no nos gusta el trabajo en donde estamos, como que las cosas no las hacemos bien. De todos modos ya me voy a ir.
De todos modos, el patrón ni me está viendo. Voy a llegar tarde, voy a hacer el trabajo como a mí me convenga hacer. Si me lo dice, lo voy a hacer. Si no me lo dice, pues ni modo, no lo hago. Y José nos enseña y nos da un buen ejemplo de cómo debe ser un trabajador, de cómo debe de ser un creyente, que a pesar de no estar en la iglesia, de no estar en su país, de no estar con su familia, José se sigue comportando como un verdadero creyente. A veces en la vida, más que todo de nosotros, y me pongo yo también de jóvenes, ¿verdad? A veces creemos que podemos ser una cosa aquí y otra cosa allá, y realmente no es así. Realmente nosotros tenemos que entender que cristianos somos aquí adentro y afuera también. No vamos a ser otras personas allá afuera. José nos enseña qué es lo que es tener una verdadera convicción de ser un creyente. La vida de José, dice el versículo 3, que muestra a las personas lo que Dios está haciendo en su vida. Dice el versículo 3, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Qué bonito es cuando las personas, sin mucho que nosotros decir, se dan cuenta, esta persona es cristiana, esta persona tiene algo especial, esta persona, todo lo que hace, yo veo que lo hace muy bien. Qué bonito es ver cuando las personas se dan cuenta de que nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes. Y quizás se nos han acercado y nos han dicho, ¿verdad que usted es evangélico? ¿Usted es evangélico? Hay dos maneras que nos preguntemos. O porque estamos haciendo las cosas bien, o porque no las estamos haciendo bien. Uy, es evangélica. Y mire a la hora que viene. Uy, mire, evangélico, y la grande palabrotas, sapos y culebras le salen de la boca. Pero realmente la vida de José nos enseña que Dios bendice a los que le obedecen. Dios bendice a los que le obedecen. Cuando yo obedezco a Dios, cuando usted obedece a Dios, Dios lo va a bendecir y va a bendecir a las personas de su alrededor en donde sea que usted se encuentre. Ser un buen trabajador, ser un buen estudiante nunca va a ser malo. Pero tener en la mente de que con eso voy a agradar a Dios, eso es algo mucho mejor. Porque yo estoy haciendo las cosas como para el Señor, al igual que dice la Biblia, ¿verdad? Dice el versículo 4, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa. Miren qué bonito. Y le confió la administración de todos sus bienes. José era un trabajador tan especial que su patrón lo había nombrado administrador. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó para eso. La Biblia no nos explica si fueron años, si fueron meses, pero nos dice que el jefe, el patrón de José, lo puso como administrador, siendo él un esclavo, siendo él no egipcio. Y eso es algo que debemos de aprender, hermanos, que cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros ayudamos a las personas, cuando nosotros queremos glorificar a Dios, Dios nos va a bendecir también a nosotros. Si usted quiere tener un mejor trabajo, glorifique a Dios en su trabajo. Si usted quiere tener una mejor familia, glorifique a Dios a través de todas las cosas que usted hace. Y Dios lo va a poner en alto, porque Dios no se queda con nada. Dios nos dará gracia ante las demás personas. Dios le daba gracia a José. Dice el versículo 5, que por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa. Qué excelente, qué bonito será o es esa ocasión en donde el jefe dice, desde que puse a esta persona en este puesto, las ventas han subido. Desde que puse a esta persona a cargo de tal área, eso funciona mucho mejor. Qué bonito es ver cuando Dios te bendice, cuando Dios viene y obra a través de tu vida. Y eso es muy especial y nos enseña José que por esto Potifar dejó todo a cargo suyo. Miren,
No era algo común en esa época que un esclavo tomara ese cargo. No era algo tan común. Tenía que tener algo especial esa persona. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esta persona que no ha estudiado tanto, por qué está en ese puesto de trabajo? ¿Por qué? Si yo he esperado 2 años y ni siquiera me han hablado, y aquella persona solo llegó, dejó su currículum y a la siguiente semana le hablaron y lo pusieron en ese lugar. ¿Por qué será? Bueno, es porque Dios está contigo. Bueno, es porque Dios te ha dado ese trabajo. Es porque tú le estás honrando. Honremos a Dios a pesar de no estar en el lugar en donde quisiéramos estar. José estaba triste, me imagino yo. José era una persona que tenía todas las excusas del mundo para portarse mal. Pero su vida nos demuestra lo contrario. Su vida nos demuestra que él nunca dejó de creer en Dios, a pesar de las situaciones difíciles que le vinieron. A pesar de eso, nunca dejó de confiar en Dios, nunca dejó de sentir a Dios. Y Dios por eso lo bendice. Dios siempre estaba con él. Ahora, dice el versículo 7. Después de algún tiempo, mire, dice aquí, la esposa de su patrón, y esta versión me causa un poco de risa. Miren cómo dice, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo al cipote de José. Y le propuso algo no muy bueno. ¿No se ha fijado usted que cuando usted quiere adorar a Dios, quiere bendecir a Dios, se levanta a las 5 de la mañana a buscar al Señor, no ha fallado en tener su devocional, es cuando más te ataca? Es cuando más la tentación viene a tu mente, viene a tu corazón, viene a tu vida. Cuando yo quiero servirle a Dios, al parecer las cosas no se ponen tan fáciles. Y ahora la vida de José nos va a enseñar eso también. En segundo lugar, debemos honrar a Dios a pesar de tener la oportunidad de fallarle a Dios sin que nadie se dé cuenta. A pesar de tener esa chance de fallarle a Dios sin que nadie se dé cuenta. Dice la palabra que después de algún tiempo, José, me imagino yo, ya lo conocían, estaba haciendo un buen trabajo, pero dice que había una señora por ahí, y era esposa del patrón, empezó a echarle el ojo. Otra versión que tengo por acá dice, la esposa de Potifar, y esta es la nueva traducción viviente, me gusta también como dice, lo pone más específico todavía. Dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales, dice esta versión, y le dijo, ven y acuéstate conmigo, le ordenó él. Más claro no puede estar, ¿no? Aquella mujer era una mujer decidida, y José era un hombre también, era un ser humano. Hay veces que a la vida nuestra han venido ocasiones en las cuales se nos ha sido difícil decir que no. Quizás es aquella ocasión en donde te llega en el trabajo, mira, firmame aquí. ¿Pero para qué? No solo firmame aquí, ¿verdad? Y sabes, te voy a dar $50, te voy a pasar aquello. Y nada malo te va a pasar. Y nosotros, sí, ¿verdad? Si nadie me está viendo. A veces en la vida se nos han presentado cosas como estas también. Quizás en el trabajo, una muchacha bonita, todos los hombres que estamos acá. Quizás en la escuela se nos ha presentado esa oportunidad, quizás. En la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde usted quiera. Se nos ha presentado la oportunidad de fallarle al Señor de esa manera, en donde una señora, fulana de tal, te comenzó a echar el ojo. ¿Y sabes por qué te comenzó a echar el ojo? Dice el versículo 6, porque tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y es que
Cuando la Biblia dice que tenía buen físico y era muy atractivo, era porque era muy atractivo, hermano. Era un hombre que le caía, que no pasaba desapercibido, al igual que todos los que estamos aquí, pues. Yo sé que todos los hombres que estamos acá somos muy atractivos, tenemos muy buen físico, amén, hermano, amén. Por eso andamos con la novia que andamos y por eso andamos con la esposa que tenemos, ¿verdad? Porque somos muy atractivos y hay que creerlo. Si no, hermano, si no nos la decimos nosotros, nadie nos va a decir. Así que usted diga amén, créase, esa es la fe. Pero este José era muy atractivo y la esposa de Potifar viene y le echa el ojo. Qué difícil es, o debió haber sido, para José saber que la esposa del patrón de la casa, el dueño del trabajo, me está echando el ojo. Y eso que no me he bañado, pues quizás podría haber dicho José. Y eso que no ando así con saco y corbata, imagínense con saco y corbata. Pero la esposa de ese hombre viene y le echa el ojo y sin más le dice: ¿quieres tener relaciones sexuales conmigo? Quizás cambiemos también los papeles. Quizás a usted, señorita, a usted, esposa, hermana que está acá, quizás le ha llegado alguna proposición de esa manera también, en donde el papel cambia y el ojo se lo está echando, pero el jefe de su trabajo, en donde ya le echó el ojo y ya le echó más que el ojo, sino que es un piropo también a usted. Y eso es algo complicado. La vida de José nos enseña cómo tendríamos que actuar nosotros en estos casos. Dice el versículo 8: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. Y miren que me parece un poco gracioso cómo lo pone esta versión también, la nueva versión, la nueva traducción viviente. Quiero leérsela. Dice: pero José se negó y dice: mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Y me imagino yo diciendo eso a José. Y vemos a un José que no titubea y le responde directamente a esa mujer y le dice: mire, señora, yo le voy a decir una cosa. Todo lo que está acá está a cargo mío, pero lo único que no puedo tocar es a usted. Y me imagino yo, la mujer: pero José, sí, ¿qué más querés? ¿Qué más quisiera un hombre, hermanos, que estamos acá presentes, que una mujer nos dijera de esa manera? No cuesta tanto, ¿verdad? Ya no tenemos que gastar en rosas, no tenemos que gastar en chocolates, sino que simplemente el físico es lo único que necesitamos. Pero José no era de mundo. José era una persona diferente. ¿Cómo anheláramos nosotros, cómo anhelamos que haya mucho José en este país, en esta iglesia, en toda la iglesia? Anheláramos y anhelamos, deberíamos de anhelar ser como ese José, que tiene sus convicciones firmes, que no se dejan llevar simplemente por la emoción, sino que a pesar de tener esa oportunidad de fallarle a Dios, sin que nadie se dé cuenta, él sabe que tiene que honrar a Dios a pesar de que nadie lo está viendo. ¿Qué hace usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, amiga, cuando no hay nadie que lo vea? ¿Qué hace cuando el jefe ya no está? ¿Qué hace cuando el papá, la mamá ya no está? ¿Qué hacemos cuando nadie está? Dice el versículo 9, perdón, el versículo 9 dice: mi patrón no me ha negado nada
excepto meterme con usted, dice esta versión, que es su esposa. Y dice, después de haber dicho esas palabras que nos ayudan a ver a un trabajador, a una persona que en verdad sabe qué es lo que es ser un verdadero creyente. Dice, yo no quiero deshonrar a ese jefe, a ese patrón que ha puesto su confianza en mí. Yo no lo quiero deshonrar, no le quiero fallar, pero ¿sabe qué? Tampoco le quiero fallar a mi Dios, porque dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra quién? Contra Dios. Hermano, hermana, cuando nosotros caemos en la tentación, le estamos fallando a Dios. Claro, le fallamos a las demás personas, nos fallamos a nosotros, pero le fallamos a Dios. ¿Cómo yo podía cometer este error, este pecado y así pecar contra Dios? Versículo 10. Dice, y por más que ella lo acosaba, dice, día tras día, hermanos. Día tras día. No había día en que aquella mujer le echara el ojo, le levantara la ceja, quizás se pintaba más, quizás se ponía ropa más adecuada a la ocasión, ¿verdad? No sé cómo estaba vestida esa persona, pero dice la palabra que cada día tras día, lo acosaba. Día tras día quizás estamos viviendo esos acosos muchas veces nosotros. Día tras día quizás te están insinuando muchas cosas. ¿Por qué le obedeces a tu papá entonces? Si ese viejo no te va a ver. ¿Por qué no te echas un cigarro si nadie te va a ver? ¿Por qué no le fallas a tu esposa, a tu esposo si nadie te va a ver? Nadie te está viendo. Y quizás día tras día estamos batallando con algo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que sacar la casa. Dice que día tras día lo acosaba para que se acostara con ella y le hiciera compañía. Al parecer, Potifar estaba muy ocupado en sus negocios, solo pasaba de viaje, ¿verdad? Y aquella mujer necesitaba compañía. Pero dice el versículo 10, José, ¿qué dice, hermanos? Se mantuvo firme en su rechazo. José se mantuvo firme en su rechazo. Yo, la verdad, admiro a este hombre. Un hombre en el cual podemos ver cómo el tener una convicción firme nos ayuda a decir no, a pesar de que todo lo demás nos dice que sí lo podemos hacer. Una convicción es la que necesitamos nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa convicción, tenemos la capacidad de poder decir no a la tentación. Dice el versículo 11, un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que todo el personal se encontraba ausente. Qué casualidades de la vida. José entró en la casa para cumplir con su responsabilidad. Y dice el versículo 12, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Miren qué yuca es esto, ¿verdad? Un hombre que está siendo tentado y todo le está puesto en bandeja de plata para fallar al Señor. Nadie lo está viendo. Una mujer desesperada que viene y prepara todo el escenario, porque qué casualidad que no había nadie en la casa, ¿verdad? Qué casualidad que no había nadie cuando en realidad tenían que trabajar esas personas. Esa mujer era astuta. Viene y le dice, acuéstate conmigo. ¿Qué pasa, José? ¿Y qué tiene, pues? Si nadie me está viendo, mira, si no hay nadie. Si aquí no hay nadie, José. No te van a estar viendo. Tu mamá se fue para la casa. Tu esposa no está. Tu esposo no está.
el jefe no está, agarra unos billetitos. ¿Y qué te cuesta, José? Y quizás para otras personas esto puede ser que poco hombre, José, ¿verdad? Si yo hubiera sido, decían otros, ¿verdad? No aquí. Si yo hubiera sido José, yo corro, pero a sus brazos, le decía alguna vez. Pero José era diferente. Dice el versículo 12, pero José, dejando el manto en manos de ella, dice, salió corriendo de la casa. Aquí José nos enseña lo que la palabra dice en el Nuevo Testamento: huyan de la tentación. Si usted está siendo tentado, si yo estoy siendo tentado, tiene que huir, tiene que dejar la ropa ahí, tiene que dejar todo eso, pero escape, no trate de confrontar eso usted solo. José nos enseña a escapar de eso. Dice que la mujer, al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, miren qué interesante lo que dice el versículo 14. Llamó a los siervos de la casa y les dijo, y no que no habían siervos en la casa, pues, y no que estaba sola la casa, pues que no había nadie. Entonces esto nos enseña que al parecer la mujer había planeado, y no que no había nadie en la casa. Pero esta mujer inmediatamente llama y dice el versículo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo. Qué mujer más mentirosa, hermano. Permítame decir esto. Qué mujer más mentirosa, hermano. ¿Quién era la que lo acosaba? Pues era ella, pues. Y ahora termina diciendo en su dolor, y esto nos enseña a nosotros hombres, que lo que le duele a la mujer es que nosotros la rechacemos, que nosotros pasemos por la calle y que realmente como que no está ahí. Y esta mujer nos demuestra que duele un poco eso a una mujer. Porque el rechazo hace que ella mienta y diga esto: el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con toda mi fuerza, ¿verdad? En cuanto me oyó gritar, dice, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Que quizás aquellas personas han de haber pensado, ese José, ¿para qué le habrá dejado el manto? Mejor se lo hubiera llevado. Pero realmente no. Ella lo acosaba, lo agarró y dice que José se lo quitó, se fue corriendo y dice, versículo 17, entonces le contó la misma historia a su esposo. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse. En tercer lugar, tenemos que honrar a Dios a pesar de que obedecer a Dios me traiga problemas. A veces nosotros como creyentes decimos, pero si yo hago esto, me pueden hacer algo. Si yo no hago lo que Dios quiere que haga, eso me conviene, a mí me trae menos problemas. Pero José nos enseña que obedecer a Dios es lo primordial, a pesar de que yo salga perdido. Obedecer a Dios ante cualquier situación nunca va a ser una opción, es un mandato. Obedecer a Dios a pesar de que eso me traiga problemas a mí. Quizás obedecer a Dios va a ser en este caso que voy a tener que llegar temprano, puntual a mi trabajo. Voy a tener que hacer muy bien mi ministerio, a pesar de que los demás no lo quieran hacer. Obedecer a Dios quizás te va a traer problemas en tu casa. Hay personas que vienen a la iglesia y por ser creyentes su familia los ha denigrado. Su familia ya no los quiere. Pero dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te dejaré.
siempre estaré contigo. Siempre estaré ahí. Y dice que cuando el patrón, versículo 19, el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció, dice. No vemos a un jefe que anda pidiendo también la versión del esclavo. ¿Por qué? Pues ¿por qué le iba a pedir si era un esclavo? No valía nada. Y por supuesto, él le va a creer a su esposa. Y dice que, bien enfurecido, manda a buscar a José y dice que manda a echarlo en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Qué difícil es cuando nos pasan cosas malas. Qué difícil es cuando estamos obedeciendo al Señor, estamos buscándolo, pero las cosas van de mal en peor. No se cansa de buscar al Señor. No se cansa de buscar al Señor. Dios, Él tiene el control de todo. Él va a actuar no en el momento que usted quiere que actúe, pero va a actuar en el momento indicado que Él desea. Él quiere bendecirte, pero todo está en usted y yo le obedezco. Cuando yo le obedezco al Señor, quizás las cosas, las circunstancias de la vida no van a ser tan favorables a mí. Pero cuando yo le obedezco al Señor, dice que Él me va a ayudar. No me va a dejar solo. Dice el versículo 25 que José fue encarcelado, pero dice, pero aún en la cárcel, versículo 21, ¿qué dice, hermanos? El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Miren lo que hizo aún en la cárcel. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Un nuevo comienzo. Un José que quizás en ese momento no entendía el porqué de las cosas, pero se mantuvo fiel. Y dice que el Señor le puso gracia ante el guardia de la cárcel, versículo 22, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Versículo 23, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted también. Cuando yo honro a Dios, Dios lo honra a usted también. Honrar a Dios a pesar de no estar en el lugar en donde quisiéramos estar. Honrar a Dios a pesar de tener la oportunidad de fallarle sin que nadie se dé cuenta. Honrar a Dios a pesar de que el obedecerlo me va a traer problemas. Pero cuando yo honro a Dios, Él me honra. Y quizás las cosas que Dios nos quita es porque quiere darnos algo mucho mejor que eso. Quizás el trabajo en el cual usted ha perdido, hermano, hermana, por servirle a Dios, es porque Dios le quiere dar algo mejor. Y tenemos que ser como José, y tenemos que seguir al pie del cañón, y tenemos que estar firmes, obedeciendo al Señor. Ahora, la decisión está en cada uno de nosotros. Hacer lo correcto no siempre será agradable. Hacer lo correcto no siempre nos va a parecer, no va a ser fácil, pero hacer lo correcto es lo que Dios quiere. Y si nosotros queremos obedecer al Señor, tenemos que hacer lo correcto. Dios nunca nos va a dejar solos. En conclusión, he sacado 3 cosas que nos van a servir también y nos pueden servir. A mí me han servido. Dice, debemos seguir sintiendo a Dios con pasión a pesar de las circunstancias. No se dejan amedrentar por las circunstancias. Debemos honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que reflexionar en qué área de nuestra vida quizás no estamos honrando a Dios. José nos enseña que Él lo estaba honrando en todas las áreas de su vida. En último lugar, ser fiel a Dios vale más que cualquier otra cosa de este mundo. Ser fiel a Dios vale mucho más que cualquier otra cosa de este mundo. En la mañana se nos decía que esa casita tan bonita que hemos construido se va a quemar.
va a ser destruido. Y vale más ser fiel a Dios, estar permanentemente con Dios, que estar permanentemente pensando en lo que yo puedo hacer con mi dinero, con mi trabajo, con mis habilidades. Pero realmente lo que Dios quiere es que seamos como José, que a pesar de no estar en donde Él quería estar, Él honró y lo glorificó en todas las áreas de su vida. Vamos a ver. Señor, gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra. Señor, humildemente nos acercamos ante ti y te suplicamos, Señor, de que tú nos ayudes a ser como José, Señor. Un hombre que pasó por muchas cosas, que quizás no comprendía, no entendía el porqué de las cosas. Y quizás en esta tarde habemos personas que quizás no entendemos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Pero sin duda alguna tú tienes el control de todo, Señor. A ti no se te escapa nada. Tú no eres un Dios que improvisa. Tú eres un Dios que tiene el control. Ayúdanos a mantenernos firmes como José, a no caer en la tentación, a huir de la tentación, a obedecer a pesar de que eso nos trae dificultades. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a que tu palabra se haga vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.